Patria y maestro son palabras que representan dos conceptos inseparables en nuestro espíritu. La patria maestra suprema, madre y educadora de todos los mexicanos, y el maestro, organizador del progreso auténtico de la patria, Jaime Torres Bodet. Me permito saludar con respeto a la diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer, a los integrantes de la mesa directiva, a los medios de comunicación y a quienes nos siguen por las redes sociales. Pero de manera muy en especial, saludo con respeto y admiración a todas las maestras y maestros de nuestro estado, así como a las maestras y maestros integrantes de esta 61ª legislatura. Cada 15 de mayo, los mexicanos celebramos el Día del Maestro. De acuerdo con el decreto expedido por el presidente Venustiano Carranza el 3 de diciembre de 1917, siendo su primera celebración el 15 de mayo de 1918. La finalidad de declarar el Día del Maestro fue para reconocer la gran importancia que tienen los docentes, no solo en el sistema educativo, sino también en la sociedad en general. El mismo decreto mencionado ordenaba la suspensión de labores escolares y organizar festividades culturales en todas las escuelas para destacar la labor de los maestros. El buen maestro, aunque carezca de fe, ha de inspirarse en una especie de sentido de limpieza que condena la mentira y repudia la maldad. Y ya sea fríamente, con la fría lucidez implacable de un gran dolor o con el cálido entusiasmo de una pasión radiante, el maestro tiene que ponerse a revisar todos los valores sociales, tiene que retroceder a los comienzos, tiene que desgarrar la historia para rehacerla, como va a rehacer a la sociedad, rehacer la moral, rehacer la historia. Solo así podrá evitarse que los niños de hoy repitan mañana las historias del día. Palabras del ilustre oaxaqueño José Vasconcelos. Las maestras y los maestros mexicanos tienen una sola misión: educar. Pero esta gran tarea, los maestros saben que no solo implica compartir sus conocimientos, sino también transmitir valores, crear identidad con México y consigo mismo, e inspirar a los alumnos a ser mejores, a tener una profesión y contribuir a nuestro bello país. Para lograr esta misión, las maestras y los maestros se levantan desde temprano, porque muchos de ellos además son padres. Planean sus clases con días de anticipación, buscan y eligen las mejores estrategias de enseñanza con base a los programas de estudio y ponen en marcha su creatividad para facilitar el aprendizaje de sus educandos. Complementariamente, el maestro debe tener vocación, debe tener pasión por lo que hace y para lograr más, lo que significa a veces involucrarse en medida de lo posible en las problemáticas de sus alumnos, que no son parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, como lo son la violencia familiar, adicciones u otros riesgos generados por la disfunción social, lo cual demanda del docente sensibilidad para escuchar, aconsejar, orientar y ayudar al alumno en la solución de dichos conflictos. Realizando una revisión histórica sobre el significado de ser maestro en México, este depende del escenario político, económico y social en que se desarrolle. La figura del maestro tiene su origen desde la época prehispánica y luego la colonial. Sin embargo, es en la segunda mitad del siglo XIX cuando aparece con más fuerza, con la República restaurada y posteriormente el Porfiriato. El maestro comienza a tener un papel muy relevante. La profesión de maestro, a pesar de ser menospreciada y mal pagada, tenía una gran responsabilidad, la de modificar el estado intelectual de nuestro pasado, transformar la personalidad de los estudiantes y contribuir al progreso del país
para coadyuvar en este cometido. Entonces, se crearon las escuelas normales dedicadas a la preparación académica de los maestros. Políticos liberales como Ricardo Flores Magón, Guillermo Prieto, Justo Sierra, levantaron la voz para que el salario de los maestros mejorara sin tener buena respuesta. Durante la época de la Revolución, el papel de las maestras fue fundamental, quienes efectuaron tareas de correo, enlace y enfermería. En el México posrevolucionario, conducido bajo la política educativa de José Vasconcelos, el maestro tuvo la tarea, además de llevar la instrucción a zonas rurales, de crear identidad nacional en todos los estudiantes. La política educativa se fue transformando. Llegó la enseñanza socialista y el papel del maestro siguió siendo fundamental para el cambio de vida en las comunidades. Llegó a ser uno de los personajes más importantes y de opinión influyente para estas. Posteriormente, la educación en el México actual ha sido objeto de una serie de reformas y políticas educativas que cada gobierno ha implementado, lo que ha significado para las maestras y maestros mexicanos el rechazo o el reconocimiento, como la reforma educativa de 2013, esencialmente laboral, una reforma hecha contra los maestros mexicanos, que a través de una evaluación de su desempeño puso en riesgo sus derechos laborales. Afortunadamente, con el gobierno federal actual, dicha evaluación fue suspendida. Una evaluación docente no tiene razón de ser si no se proporciona capacitación continua de calidad, las herramientas y los recursos materiales para el eficaz desempeño del maestro en las aulas académicas. Hoy, que hemos vivido una pandemia que tuvo su origen a finales del año 2019 y que trajo consigo cambios en los ámbitos político, económico, social y también en el educativo, se vio la necesidad de generar nuevas estrategias para el proceso de enseñanza-aprendizaje, tomando en cuenta el confinamiento que la pandemia nos obligó a realizar, lo que impuso al docente la obligación de actualizarse, sobre todo en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, para poder llevar a cabo la enseñanza en línea, conocer e implementar plataformas digitales, a fin de cumplir con la enseñanza del contenido temático a impartir y lograr el interés de los estudiantes. Situación que los ha obligado a autofinanciarse para adquirir estas habilidades, así como el equipo tecnológico necesario para cumplir con la noble labor de la docencia. De la noche a la mañana, el hogar de los maestros se convirtió en salón de clases, sala de juntas, centro de capacitación virtual, oficina de atención psicológica y espacio para brindar asesoría y tutoría a distancia, sin horarios, restando tiempo al dedicado a la familia, pero sin tregua para cumplir con los programas de estudio a tiempo. Hoy en día, ser profesor se ha convertido en un trabajo de alto riesgo. El respeto que en el pasado se tenía por las y los maestros se ha ido perdiendo como consecuencia de la descomposición social. Ahora quienes ejercen esta profesión, sin importar el nivel escolar, ni tampoco si la escuela es pública o privada, se enfrentan con estudiantes provenientes de familias conflictivas o permisivas o excesivamente protectoras. Incluso son víctimas de agresiones verbales, físicas y hasta de amenazas, no solo de los alumnos, también en algunos casos de los propios padres de familia. A esto se suman las problemáticas generadas de atender grupos saturados, múltiples grupos y diversas asignaturas, lo que conlleva a una enorme carga administrativa que las autoridades educativas les han asignado, olvidando que su verdadera tarea es la enseñanza. El retorno a clases presenciales implicó para el alumnado y el personal docente diversas complicaciones, entre ellas la diversidad de emociones generadas por el confinamiento y la falta de control de estas, además de que diversos centros educativos se enfrentan escaseces de todo tipo que ponen en peligro la calidad de la educación, su asimilación y la enseñanza, porque a veces se carecen de los insumos mínimos para trabajar. La pandemia nos invita a replantear nuestro sistema educativo, redefinir las filosofías educativas que lo orientan, promover un nuevo humanismo, impulsar la equidad educativa,
atender los vacíos en la formación pedagógica de los maestros y maestras en las escuelas normales y también en los que se encuentran en servicio. Lo cierto es que los docentes representan una de las fuerzas más sólidas e influyentes con miras a garantizar la equidad, el acceso y la calidad de la educación. Ellos son la clave del desarrollo mundial sostenible. No obstante, su formación, contratación, permanencia, estatus y condiciones de trabajo son temas que siguen siendo preocupantes. En el marco de la celebración del Día del Maestro, es importante reconocer su noble papel en la sociedad mexicana, la inmensa responsabilidad que recae sobre ellos, así como las dificultades que deben afrontar, sobre todo en estos tiempos difíciles para la economía mundial. No debemos permitir que los maestros y los niños paguen el precio de las secuelas de la pandemia. Tenemos que proteger nuestros sistemas educativos de las presiones financieras y las limitaciones presupuestarias actuales. Debemos reconocer que los docentes son el eje indispensable para generar sociedades inclusivas, justas, igualitarias, que requiere la dinámica de la vida moderna. Por lo anterior, aprovecho la ocasión para pedir a nombre de cada maestra y maestro de nuestra entidad que se generen políticas públicas que garanticen su formación y capacitación continua de calidad y el goce y disfrute de condiciones adecuadas para el ejercicio de esta labor tan fundamental para construir un país y una sociedad mejor. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputada Rosario, y se registra lo expresado.